En la fiesta por mi mayor logro, mi esposo me humilló frente a mis hijos, exigiendo vender la casa que yo pagué para empezar de cero con su amante. Lo que no esperaba era mi respuesta. El éxito, para mí, siempre tuvo la textura del concreto pulido y el olor a planos recién impresos. No era el murmullo de las fiestas ni el brillo de las joyas, era el silencio de una obra a medianoche, bajo la luz cruda de los reflectores, y el chasquido satisfecho de un cliente al comprender una maqueta. Mi nombre es Alina, y a mis 50 años, no solo diseñaba edificios, construía realidades, universos de acero y cristal que se alzaban desafiantes contra el cielo perpetuamente brumoso de la Ciudad de México. Y esta casa, mi casa en el corazón de Lomas de Chapultepec, era mi manifiesto personal. Cada ángulo, cada ventanal que se abría a un jardín japonés que yo misma había esbozado, cada viga de madera expuesta que cruzaba el techo de doble altura, era una firma, una declaración de principios tallada en piedra y vidrio. Aquella noche, el aire en esta casa, mi obra cumbre, vibraba con una electricidad particular. Más de 50 personas, las más influyentes del mundo de la arquitectura y el diseño del país, se movían por los espacios que yo había concebido. Sus risas se mezclaban con el suave jazz que flotaba desde unos altavoces invisibles y el tintineo del cristal. Celebrábamos mi mayor logro hasta la fecha, el Premio Nacional de Arquitectura. Para una mujer como yo, que había crecido en una casa de lámina en Iztapalapa, este premio no era solo un trofeo, era la cima del Everest, la prueba irrefutable de que había logrado construir una montaña donde solo había un páramo. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, una elección audaz que contrastaba con mi cabello oscuro, recogido en un moño bajo y severo. Sostenía una copa de champán, pero el líquido dorado permanecía intacto. Mis ojos buscaban a mis hijos, mis verdaderos cimientos. Iker, con sus 22 años y esa mirada analítica heredada de mí, debatía con uno de mis socios sobre la viabilidad de una nueva técnica de construcción. Nuria, de 19, un torbellino de arte y emociones con el cabello teñido de azul, reía a carcajadas con un grupo de sus amigos cerca de la piscina iluminada, su risa un contrapunto vibrante a la formalidad del evento. Eran mi verdadero legado, las dos estructuras más complejas y hermosas que jamás había ayudado a construir. Y luego estaba Dante, mi esposo desde hacía 25 años. A sus 52, seguía siendo un hombre atractivo, con su cabello plateado cuidadosamente despeinado y su estudiada apariencia de artista bohemio. Se deslizaba entre los invitados como un pez en el agua, repartiendo sonrisas, anécdotas y un encanto que yo sabía, muy a mi pesar, que era tan estructuralmente falso como una columna de utilería. Hacía mucho tiempo, me había enamorado de ese supuesto genio torturado, un pintor cuya pasión, creía yo en mi inocencia juvenil, solo necesitaba el lienzo y el apoyo adecuados para florecer. Yo me convertí en ese lienzo, en el andamio, en el cimiento y, finalmente, en el banco. Mientras mi carrera despegaba como un cohete, la suya se estancaba en una mediocridad resentida que él disfrazaba de integridad artística. Yo construía rascacielos que redefinían el skyline de la ciudad, él acumulaba lienzos en blanco en el espacioso estudio que yo le había diseñado. Llegó el momento del brindis. Mi hermano menor, Gael, un ingeniero de obra pragmático y mi ancla personal a la realidad, golpeó suavemente su copa con un tenedor. Las conversaciones se extinguieron. Todas las miradas se posaron en mí. Con una sonrisa ensayada, me acerqué al pequeño escenario que habíamos montado junto al estanque de lotos. Buenas noches a todos, comencé, mi voz firme a pesar del nudo de cansancio y emoción en mi garganta. Gracias por estar aquí. Cuando era niña, mi sueño no era diseñar mansiones como esta. Era construir seguridad. Un techo que no goteara en época de lluvias, muros que aislaran del frío de la madrugada. Aprendí temprano que una buena estructura lo es todo. Hice una pausa, buscando la cara de mis hijos entre la multitud. Hoy, este premio no es solo mío. Es de mi increíble equipo. Es de mis hijos, Iker y Nuria, que son mi inspiración y mi porqué, y es de mi esposo, Dante, por su infinita paciencia durante todas esas noches y fines de semana que le robé a nuestra familia para dedicarme a mi trabajo. Mi mirada se encontró con la suya. Me sonrió, una sonrisa amplia y brillante, pero sus ojos tenían un brillo extraño, casi febril, que me inquietó.
Estaba a punto de levantar mi copa para concluir, cuando él, para mi absoluta sorpresa, subió ágilmente al escenario. Con un gesto que parecía galante pero que fue una clara toma de poder, tomó el otro micrófono de su pedestal. Gracias, cariño. Unas palabras hermosas, como siempre, dijo, su voz de barítono resonando con una confianza impostada que me erizó la piel. El éxito de Alina, como bien dice, es una inspiración. Nos inspira a todos a buscar nuevos horizontes, a no conformarnos, a romper las estructuras viejas para construir algo nuevo y vibrante. Hizo una pausa dramática, recorriendo la audiencia con la mirada de un actor a punto de soltar su gran monólogo. Por eso, aprovechando esta noche de celebraciones, he decidido que es momento de anunciar un nuevo comienzo. Sentí una punzada helada de premonición. ¿Qué estaba haciendo? Esto no estaba en el guión. Mi alma gemela, Cosima, y yo, continuó, y el nombre flotó en el aire, exótico y venenoso, necesitamos capital para empezar nuestro propio proyecto de vida. Un proyecto que requiere libertad, pasión y audacia. Y para lograrlo, hemos decidido que es momento de vender esta casa. El silencio que cayó sobre el jardín no fue un silencio normal. Fue un vacío, una onda de choque que absorbió el aire, la música, el murmullo de la fuente. Vi la copa de champán resbalar de la mano de Nuria y estrellarse contra el mármol del suelo con un sonido agudo y violento. Vi a Iker dar un paso al frente, su rostro joven transformado en una máscara de furia e incredulidad, sus nudillos blancos de la fuerza con que apretaba los puños. Vi a mi hermano Gael mirarme, sus ojos diciendo una sola cosa, te lo advertí. Y yo no sentí el dolor que esperaba. En su lugar, sentí una calma gélida, una claridad casi sobrenatural, la misma que me invadía al enfrentarme a un problema de diseño estructural imposible. La fachada de mi vida se había derrumbado, revelando la podredumbre interior que durante años me había negado a ver. Y mi mente de arquitecta, entrenada para analizar fallas, calcular puntos de ruptura y planificar demoliciones, se activó. Dante me miraba, desafiante, esperando lágrimas, un escándalo, una escena de histeria que lo validara como el hombre que escapaba de una esposa fría y adicta al trabajo. No le di esa satisfacción. Lentamente, con la espalda recta, bajé del escenario. Mi vestido de seda susurraba contra el suelo como una serpiente. Caminé, no hacia él, sino hacia el salón principal, donde había dejado mi bolso de diseñador sobre una consola de caoba. Mis movimientos eran deliberados, cada paso medido. Todos los ojos me seguían, una procesión silenciosa. Abrí el bolso, ignorando mi teléfono y mi cartera, y saqué un delgado folder de color marfil. Regresé al jardín. Me detuve frente a la mesa de centro de ónix, donde Dante aún sostenía el micrófono como un trofeo inútil. Deslicé el folder sobre la superficie pulida. El sonido fue casi inaudible, pero resonó en el silencio como un martillazo. Ya que estamos haciendo anuncios, querido, dije, mi voz tan tranquila, tan controlada y tan fría como el hielo. Creo que te interesará leer el mío. Mientras la mano de Dante, temblorosa por primera vez esa noche, se extendía hacia el folder, mi mente se desconectó del presente. Se abrió una compuerta en mi memoria y caí en picada a través de los años, aterrizando en una habitación de hospital anónima y blanquecina, 15 años atrás. El olor antiséptico y el llanto agudo de un recién nacido lo llenaban todo. Nuria, diminuta y arrugada, dormía en una cuna de acrílico a mi lado. Yo tenía 35 años, el cuerpo adolorido por un parto complicado que casi me cuesta la vida, y un terror profundo anidado en mi pecho. Pero mi terror era por la fragilidad de esa nueva vida. El de Dante, descubrí, era por la suya. Estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo mi mano con una fuerza que no era reconfortante, sino posesiva. Sus ojos, fijos en un punto abstracto de la pared, estaban llenos de una angustia tan densa que casi se podía tocar. Yo, en mi agotamiento postparto, la confundí con preocupación por mí. ¡Qué ingenua! No puedo, Alina, susurró, su voz rota como un cristal fino. Simplemente no puedo. ¿No puedes qué, mi amor? Ya pasó lo peor, estamos bien, le dije, intentando reunir las fuerzas para sonreír.
No, no lo entiendes, dijo, girándose hacia mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos de artista atormentado brillaban con lágrimas no derramadas. Era una actuación magistral. Otro hijo, sería el fin. El fin de mi alma, de mi arte. Esta responsabilidad, este miedo constante, me está ahogando. No puedo pintar. No puedo crear. Me estoy convirtiendo en un fantasma, Alina, un simple proveedor de funciones básicas. Yo, que acababa de traer una vida al mundo, que sentía mi cuerpo como un campo de batalla, lo escuchaba hablar de su alma de artista. Una parte de mí quería gritar, abofetear esa autocompasión egoísta. Pero la otra parte, la que todavía lo amaba desesperadamente, la que había comprado por completo el mito de su genio incomprendido, solo sintió una punzada de culpa. ¿Estaba yo destruyéndolo con mi éxito, con nuestra familia? Pero, Dante, nos cuidaremos más, empecé a decir, la voz temblorosa. Yo puedo encargarme de más cosas, si es lo que necesitas. No es suficiente, me interrumpió, su voz subiendo de tono, cargada de una desesperación teatral que ahora reconocía como su mejor arma. Necesito paz. Necesito una certeza absoluta. Necesito saber que esto es todo, que podemos ser nosotros cuatro. Que no viviré con el miedo constante de que mi frágil vocación sea destruida por otro accidente. La palabra, accidente, usada para describir a un posible futuro hijo nuestro, un hermano para Iker y Nuria, me heló la sangre. Pero él no me dio tiempo a procesarlo. Se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío, sus ojos suplicando con una intensidad hipnótica. Hazlo por mí, Alina. Por nosotros. Por mi arte. Lígate las trompas. La propuesta me dejó sin aliento. Era tan definitiva. Tan unilateral. Tan violenta, de una forma íntima y silenciosa. Pero ¿y si tú? Empecé a sugerir, pensando en una vasectomía. No, casi gritó. No, no puedo hacer algo así. Es antinatural para un hombre. Afectaría mi virilidad, mi energía creativa. Lo he leído. Pero para ti, para una mujer, es diferente. Es un acto de amor, de protección. Sé lo que te pido, continuó, viendo mi rostro lleno de duda y dolor. Es un sacrificio enorme. Pero sería la prueba de amor definitiva. La prueba de que mi bienestar, mi espíritu, te importa más que nada. Sería nuestro secreto, un pacto sagrado que me permitiría ser el hombre y el artista que estás destinada a tener a tu lado. Si me amas, Alina, si de verdad me amas, lo harás. Y yo, la mujer que podía calcular la resistencia a la atracción de una viga de acero, no pude ver la flagrante manipulación en sus palabras. Vi a un hombre roto, a un genio al borde del abismo, y creí que yo, con mi fuerza, podía salvarlo. Creí que mi sacrificio compraría su paz y, por extensión, la nuestra. Un mes después, en una clínica discreta de la colonia Condesa, sellé nuestro pacto. Un pacto que él, 15 años después, se preparaba para usar como un arma en mi contra. El recuerdo se disolvió, reemplazado por otro, más mundano pero igual de corrosivo. Hace 5 años, en la inauguración de mi primer proyecto internacional, un hotel boutique en Tulum. La fiesta era en la playa, bajo las estrellas. Yo estaba eufórica, sentía que podía tocar el cielo. Dante, en cambio, pasó toda la noche en un rincón, bebiendo mezcal y quejándose amargamente con quien quisiera escucharlo. Lo oí decirle a un conocido, con la voz arrastrada por el alcohol, yo pude haber sido un muralista como Rivera, ¿sabes? Tenía el talento. Pero tuve que sacrificar mis sueños por la familia. Alguien tenía que asegurarse de que los niños tuvieran un padre presente mientras su madre construía su imperio de concreto. Él muy cínico. Cada uno de mis éxitos se convertía en una afrenta personal para él, una nueva capa de resentimiento que cubría su fracaso. Y yo pagaba por ello. Literalmente. Recordé el estado de cuenta de la tarjeta de crédito del mes pasado. 50.000 pesos en lienzos y óleos importados de Italia. ¿El resultado?
Un cuadro abstracto colgado en el estudio, una mancha de colores furiosos que tituló Jaula Dorada. La ironía era tan obvia que dolía físicamente. Y luego, el recuerdo más doloroso de todos, el que aún me despertaba por las noches. El cumpleaños número 15 de Nuria. Un evento que mi hija había planeado con una ilusión febril durante meses. Yo tenía una fecha de entrega inamovible para los planos de un complejo de oficinas en Santa Fe. Era un contrato millonario que aseguraría el futuro de mi firma. Trabajé 72 horas seguidas, durmiendo en un sofá en mi estudio, alimentándome de café y adrenalina, todo para poder estar allí. Llegué justo a tiempo para el pastel, agotada, ojerosa, pero feliz. Más tarde, encontré a Nuria llorando en su habitación. Papá dijo que probablemente no vendrías, que tenías una junta más importante, sollozó, sus palabras ahogadas. Dijo que tus edificios siempre serán más importantes que yo. Dante no solo había abdicado a sus responsabilidades, sino que activamente me saboteaba, envenenando las mentes de nuestros hijos con su propia amargura. Me había convertido en la villana de la historia que él se contaba a sí mismo para poder soportar su propia mediocridad. Cada uno de estos recuerdos era un ladrillo en el muro que se había levantado entre nosotros. Un muro que yo, en mi ceguera, seguía intentando decorar con regalos caros y vacaciones de lujo, sin darme cuenta de que los cimientos estaban podridos desde el principio. Mi mirada volvió al presente. Al jardín silencioso. A Dante, con el rostro pálido, mirando el folder de marfil como si fuera una serpiente. Todo el dolor, toda la humillación, toda la ira acumulada de años de pequeños y grandes desprecios se cristalizaron en ese instante en una sola cosa, una fría y absoluta certeza. La arquitecta que había construido su jaula dorada estaba a punto de diseñar su demolición. La demolición no comenzó esa noche en la fiesta. Ese fue solo el acto público de detonación. La planificación meticulosa, la fase de diseño, comenzó 3 semanas antes, en una tarde de martes anodina y lluviosa. Había llegado a casa antes de lo habitual, un hito tan raro que la empleada doméstica, Lupe, me miró con genuina sorpresa, casi como si hubiera visto a un fantasma. La casa estaba silenciosa, majestuosa en su vacío. Dante, supuestamente, estaba en un retiro de pintura intensiva de 3 días en Tepoztlán, una de sus frecuentes escapadas para reconectar con su musa, que yo, hasta entonces, había financiado sin hacer preguntas. Me preparé un té de jazmín y me senté en el sofá del salón con la tablet familiar, con la vaga intención de ponerme al día con las noticias del mundo, un mundo que existía fuera de mis planos y mis obras. Al abrir el navegador, la página que se cargó no fue un portal de noticias. Fue la confirmación de una reserva de hotel. Gracias por su reserva en el Hotel Matilda, San Miguel de Allende, decía el encabezado en una tipografía elegante. Mis ojos bajaron por los detalles, casi por inercia. Suite de lujo con terraza privada, 2 noches. Masaje en pareja. Cena de degustación con maridaje. Y luego, los nombres de los huéspedes, Dante y Cosima. Cosima. El nombre me era vagamente familiar. Recordé a Dante mencionarla de pasada hacía un par de meses, con un entusiasmo que me pareció forzado. Una joven curadora de arte, muy brillante, Alina. Un verdadero prodigio. Me está ayudando a preparar un portafolio para una galería en Nueva York. Otra de sus fantasías, había pensado yo con un suspiro cansado, otra de sus grandes ideas que se desvanecerían en unas semanas. Pero esto no era un portafolio. San Miguel de Allende no era Tepoztlán. Y Cosima, evidentemente, no era solo una colega. No hubo un arrebato de llanto. No lancé la tablet contra la pared de mármol. Mi reacción fue mucho más aterradora, incluso para mí. Sentí como un interruptor se accionaba en lo más profundo de mi ser. El corazón cálido de la esposa que perdonaba, que entendía, que justificaba, se apagó con un clic definitivo. Y en su lugar se encendió el cerebro frío y metódico de la arquitecta que acababa de descubrir una falla estructural fatal en su proyecto más personal y costoso. Esa noche no dormí. Me encerré en mi despacho, el único lugar de la casa que sentía verdaderamente mío, un santuario de madera, cristal y el olor a papel de alta calidad.
Y comencé a trabajar. Pero no estaba diseñando un edificio. Estaba realizando un peritaje forense de los 25 años de mi matrimonio. Mi primer paso, a las 2 de la madrugada, fue contactar, a través de una referencia encriptada de mi abogado corporativo, a un investigador privado. Un hombre llamado Ernesto, de voz grave y discreta, que simplemente pidió nombres, fechas y un anticipo generoso que transferí sin dudar. Mi segundo paso fue sumergirme en el abismo de nuestras finanzas. Siempre le había dado a Dante una libertad casi total, creyendo estúpidamente que eso era una muestra de confianza y no una invitación al desfalco. Ahora, con una sensación de náusea y una precisión quirúrgica, empecé a excavar. Encontré la primera grieta importante en menos de una hora. Una tarjeta de crédito suplementaria a mi cuenta principal, una American Express Platino que yo jamás había solicitado ni visto. La había sacado Dante hacía 8 meses, usando una firma falsificada. Cuando logré acceder al estado de cuenta en línea, el aliento se me escapó en un silbido. Era el mapa detallado de su vida secreta, un rastro de migas de pan de mi dinero que llevaba directamente a su amante. No era solo el hotel. Era mucho, mucho peor. Cena para 2 en Puyol, el restaurante más exclusivo de México, 12.000 pesos. Él me había dicho que había cenado una ensalada en casa porque se sentía mal del estómago. Fin de semana en el St. Regis de Punta Mita, con vuelos en primera clase, 80.000 pesos. Él me había dicho que iba a visitar a un viejo amigo de la universidad que estaba enfermo en Guadalajara. Compras recurrentes en boutiques de lujo en la avenida Presidente Masaryk, Zegna, Hermès, Rolex. Compraba para él, por supuesto. Y, descubrí con una oleada de bilis, también para ella. Y luego, la daga final, la que me retorció las entrañas y me hizo apoyar la cabeza sobre mi escritorio de nogal, con el frío de la madera contra mi frente ardiente. Una compra en Berger Joyeros, 3 meses atrás. Un brazalete de oro blanco y diamantes. 150.000 pesos. No era mi cumpleaños. No era nuestro aniversario. Era un regalo para ella, comprado con mi esfuerzo, con las horas que yo le había robado a mis hijos, con el sueño que había sacrificado noche tras noche. El dolor era físico, una presión en el pecho que me impedía respirar. Pero debajo del dolor, una ira blanca, pura y helada comenzaba a arder. No era la ira caliente y explosiva de un corazón roto. Era la ira fría y enfocada de una profesional que ha sido estafada, que ve cómo los materiales de baja calidad amenazan con derrumbar la obra de toda su vida. El informe del investigador llegó 2 días después, en un sobre discreto que me entregaron en mi oficina. Dentro, fotografías. Dante y una mujer joven, despampante, de unos 20 y tantos, saliendo de un restaurante en Polanco, riendo, tomados del brazo. Subiendo a un Porsche Cayman color grafito que, recordé con una nueva oleada de náuseas, yo le había regalado a Dante por su 50º cumpleaños. El informe la identificaba, Cosima Ríos, 28 años, una influencer de estilo de vida, con 10.000 seguidores en Instagram, conocida por sus fotos en lugares exóticos y su aparente falta de un trabajo verificable. No había ninguna galería de arte en su currículum. Esa fue la gota que derramó el vaso. La confirmación de que no era solo una infidelidad, un desliz de un hombre en crisis de la mediana edad. Era un plan. Un plan de negocios. Dante no buscaba amor, buscaba un patrocinador para su segunda juventud, un cajero automático para financiar su fantasía de ser un mecenas para una joven hermosa. Y Cosima no buscaba a un artista, buscaba una cartera abultada. Y la cartera era yo. Esa noche, mientras miraba las fotos de ellos dos riendo, el dolor finalmente dio paso a una claridad absoluta. Había pasado mi vida construyendo estructuras diseñadas para durar siglos, para resistir terremotos. Y ahora, iba a aplicar esa misma precisión, esa misma atención al detalle, para diseñar una demolición. Una demolición tan calculada, tan precisa y tan pública, que Dante no tendría donde esconderse de los escombros. A la mañana siguiente, no llamé a mis amigas para llorar en un café. No confronté a Dante con las fotografías en la mano.
Hice lo que siempre hacía cuando enfrentaba un desafío de diseño complejo y de alto riesgo, busqué a la mejor experta del campo. Su nombre era Soledad Serrano, una leyenda en el mundo del derecho familiar de México. La apodaban la Demoledora, una mujer que no litigaba casos, los diseccionaba con la precisión de un cirujano y la frialdad de un general. Su oficina, en un piso 40 de la Torre Mayor, era un santuario de poder minimalista, mármol negro, acero cepillado y una vista panorámica de la ciudad que parecía ponerla a sus pies. La licenciada Serrano era una mujer de 60 y tantos, con el cabello plateado cortado en un bob impecable que enmarcaba un rostro de ángulos afilados y unos ojos que parecían analizar las fallas estructurales de tu alma. No me ofreció un pañuelo, ni palabras de consuelo. Me ofreció un espresso doble, negro y sin azúcar. Tiene 30 minutos, arquitecta, dijo, su voz tan afilada y directa como sus tacones de aguja. He visto sus edificios. Son impresionantes. Espero que su caso lo sea también. Abrí mi laptop y la conecté a la enorme pantalla de su pared. No le conté una historia de amor fallido y un corazón roto. Le presenté un caso de estudio. Proyecté un organigrama que mostraba el flujo de mis ingresos hacia las cuentas conjuntas. Mostré cronogramas que comparaban sus viajes de inspiración con los cargos de la tarjeta de crédito secreta. Presenté un análisis forense de sus gastos, con gráficos de pastel que detallaban los porcentajes por categoría, viajes no autorizados, artículos de lujo para terceros, restaurantes de alta gama. Terminé con el perfil del investigador sobre Cosima, destacando su falta de ingresos demostrables y su claro patrón de relaciones con hombres mayores y adinerados. Era una presentación fría, clínica, la misma que le haría a un consejo de administración para justificar la cancelación de un proyecto multimillonario que se había vuelto inviable. Cuando terminé, la licenciada Serrano se quedó en silencio por un minuto que pareció una hora. Sus dedos, adornados con un solo y elegante anillo de platino, tamborileaban suavemente sobre su escritorio de obsidiana. Finalmente, una sonrisa delgada, casi imperceptible pero cargada de aprobación, curvó sus labios. Alina, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, un claro signo de respeto. En 30 años de carrera, he visto a esposas traídas en pedazos, ahogadas en lágrimas y confusión. Usted es la primera que me trae un plano detallado de la demolición. Me gusta. Me gusta mucho. No estoy aquí por venganza, licenciada, mentí a medias, manteniendo la compostura. Estoy aquí por justicia. Y para proteger los activos que he construido durante 30 años de trabajo incesante. La justicia y la venganza a menudo viajan en el mismo coche de lujo, créame, replicó, reclinándose en su imponente silla de cuero. Y vamos a conducir un Rolls-Royce. Su esposo no es un simple infiel, es un estafador de poca monta con delirios de grandeza. Y su amante es su socia. Esto no es un crimen pasional, es una empresa criminal. Y nosotras, usted y yo, la vamos a desmantelar hasta los cimientos. Durante la siguiente hora, trazamos la estrategia. No sería una guerra de trincheras, sucia y desgastante. Sería un ataque quirúrgico, rápido y letal. El primer paso, me explicó Serrano, era cortar el suministro de fondos. Usted es el banco, Alina, dijo con una lógica implacable. Y vamos a cerrar la ventanilla de forma permanente. Esa misma tarde, a través de una serie de maniobras legales complejas que involucraron a mi equipo financiero, transferimos casi todos mis activos líquidos y valores a un fideicomiso de protección de activos a nombre de mis hijos, conmigo como única administradora. Congelamos las cuentas mancomunadas, dejando solo un saldo mínimo para gastos básicos. La tarjeta American Express Platino de Dante fue cancelada por actividad sospechosa. De la noche a la mañana, su imperio de fantasía se quedó sin presupuesto, y él ni siquiera lo sabía. El segundo paso era la paciencia, la parte más difícil para mí. Él no sabe que usted sabe, insistió Serrano. Ahora mismo, se siente invencible, el maestro de su propio universo. Va a cometer errores, se volverá más descuidado, más arrogante. Déjelo. Déjelo que siga cavando su propia tumba.
Nosotras solo le pasaremos la pala y nos aseguraremos de que la tierra esté blanda. Y el tercer paso, el más importante, era elegir el escenario para la detonación. Necesitamos un evento público, dijo, sus ojos brillando con una anticipación depredadora. Un lugar donde él se sienta en la cima del mundo, justo antes de que le quitemos el suelo bajo los pies. Un lugar donde la humillación no sea solo personal, sino social. La reputación, arquitecta, es también un activo muy valioso. Fue entonces cuando lo supe. La pieza final del diseño encajó en su lugar. La fiesta, dije, casi en un susurro. En 3 semanas me entregan el Premio Nacional de Arquitectura. Voy a dar una recepción en casa. Estará todo el mundo. La sonrisa de la licenciada Serrano se ensanchó hasta convertirse en una expresión de puro deleite estratégico. Perfecto, susurró, como si saboreara la palabra. La gala de la arquitecta. El escenario donde su esposo, el artista fracasado, intentará robarle el protagonismo para anunciar su propia y patética obra. No podría haber diseñado un mejor lugar para el derrumbe. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente ligera. El dolor seguía ahí, un eco sordo en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo, de propósito. Tenía un plan, un diseño. Dante creía que estaba escribiendo el primer capítulo de su nueva vida. No tenía idea de que yo ya había diseñado el epílogo de la suya, y que las últimas páginas estarían escritas con la tinta indeleble de la humillación pública. Las siguientes 3 semanas fueron una obra de teatro. Yo interpreté el papel de mi vida, la esposa ocupada, ligeramente distraída, consumida por los preparativos de la fiesta. Dante interpretó el suyo, el marido solidario, lleno de orgullo por los logros de su mujer, mientras secretamente planeaba su traición. La tensión en la casa era casi palpable, una corriente eléctrica bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. Pero yo me aferré al plano de la licenciada Serrano, esperando el momento exacto para presionar el detonador. De vuelta en el jardín, el tiempo, que se había detenido, pareció reanudarse en cámara lenta. La mano de Dante, con sus dedos largos y supuestamente artísticos, finalmente se cerró sobre el folder de marfil. Lo levantó como si pesara 1 tonelada. Su sonrisa de anfitrión se había congelado en una mueca de incertidumbre, una grieta en su fachada de confianza. ¿Qué es esto, Alina? ¿Una broma de mal gusto?, preguntó, intentando mantener un tono ligero que no engañó a nadie. Su voz sonó un poco más aguda de lo normal. Ábrelo, respondí simplemente. Mi voz era un témpano, sin inflexiones, sin emoción. Con una audiencia de 50 pares de ojos fijos en él, magnificando cada uno de sus gestos, no tuvo más remedio que obedecer. Rompió el elegante sello de papel con más fuerza de la necesaria, un pequeño acto de agresión impotente. Dentro, no había una carta de amor, ni una confesión, ni una súplica. Había 2 hojas de papel, impresas con la fría y despiadada lógica de los números, la antítesis de su supuesto mundo artístico. La primera hoja era el estado de cuenta del último mes de la tarjeta American Express Platino que él creía secreta. La desdobló, y la luz de los reflectores del jardín iluminó las cifras. Vi cómo sus ojos recorrían rápidamente las líneas, su respiración se volvía superficial. Su rostro, que segundos antes estaba sonrojado por la adrenalina de su gran anuncio, comenzó a perder color, como una acuarela diluida por la lluvia. Pude imaginar lo que estaba leyendo, cada línea una acusación silenciosa. Berger Joyeros, brazalete diamante Riviere, $150,000.00 MXN. Restaurante Quintonil, cena degustación para 2, $14,500.00 MXN. Boutique Zegna, AV. Presidente Masaryk, traje y accesorios, $98,000.00 MXN. Hotel Rosewood, San Miguel de Allende, suite presidencial, $75,000.00 MXN. Eran los recibos de una vida que él no se había ganado, los lujos de una fantasía financiada por mi insomnio y mi estrés. Eran la prueba irrefutable de su engaño. Levantó la vista, sus ojos buscando los míos, una mezcla de pánico y furia comenzando a arder en ellos.
Pero yo no le devolví la mirada. Mi atención estaba fija en la segunda hoja que aún sostenía, la que contenía el verdadero golpe. Hay más, le indiqué con un leve gesto de la cabeza, mi voz cortando el silencio. Con dedos torpes, que de repente parecían hinchados y ajenos a él, tomó la segunda hoja. Era el estado de cuenta de nuestros ahorros conjuntos, la cuenta que habíamos alimentado durante más de 2 décadas, destinada a nuestra jubilación, a los imprevistos, al futuro que yo creía que construiríamos juntos. La cuenta que él planeaba saquear para financiar su nueva vida con su alma gemela. Sus ojos bajaron hasta la cifra final, la que estaba en negrita al final de la página. Y entonces, su rostro se quedó completamente en blanco. El color desapareció por completo, dejándolo con una palidez cerúlea, enfermiza, como si toda la sangre hubiera abandonado su cabeza. Saldo actual, $0 MXN. Junto a la cifra, una pequeña nota adhesiva amarilla, de las que yo usaba para marcar planos y señalar errores de cálculo, estaba pegada. En ella, con mi caligrafía precisa y angular de arquitecta, había escrito 3 palabras. Fondos en fideicomiso. Dante se tambaleó. Fue un movimiento casi imperceptible, pero tuvo que apoyarse en la mesa de centro de ónix para no caer. El micrófono se le escapó de la mano y golpeó el suelo con un ruido sordo y amplificado que resonó en todo el jardín. Abrió la boca para decir algo, pero solo salió un sonido ahogado, un jadeo, el sonido de un hombre al que le han arrancado el aire de los pulmones. El poder en la habitación no solo había cambiado de dueño, había invertido su polaridad. Ya no era el hombre audaz que anunciaba su nueva vida, era un ladrón atrapado con las manos en la masa, un estafador expuesto frente a su círculo social, sus posibles futuros clientes, sus propios hijos. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer, un zumbido de abejas agitadas. Vi a mi socio principal, un hombre mayor y conservador, negar lentamente con la cabeza con una expresión de profundo disgusto. Vi a la esposa de uno de los desarrolladores más importantes sacar disimuladamente su teléfono, la pantalla brillando mientras, sin duda, comenzaba a teclear un mensaje. La demolición social de Dante había comenzado, y era más rápida y devastadora de lo que había previsto. ¿Qué hiciste?, logró articular, su voz un graznido irreconocible, una sombra de su anterior tono de barítono. Fue entonces cuando rompí mi silencio. Me acerqué a él, no con furia, sino con la calma de un ingeniero que supervisa una demolición controlada. Me incliné con gracia, mi vestido de seda susurrando, y recogí el micrófono del suelo. Lo que acabas de ver, Dante, dije, mi voz ahora resonando, clara, fuerte y sin una pizca de temblor, en todo el jardín, es un simple ajuste estructural. Durante años, ha habido una fuga de capital en esta sociedad. Un gasto parasitario que ponía en riesgo la integridad de toda la estructura. Me giré hacia mis invitados, que me miraban con una mezcla de horror y fascinación. Les pido una disculpa por esta interrupción tan desagradable. Parece que mi esposo y yo tenemos diferentes conceptos de lo que significa empezar un nuevo proyecto. El mío implica planos, permisos y financiamiento legítimo. El suyo, al parecer, implicaba fraude. La palabra, fraude, colgó en el aire, letal y definitiva. Dante me miró con un odio puro, el odio de un animal acorralado que sabe que no tiene escapatoria. Su humillación era total, pública y absoluta. Y en ese momento, supe que no había terminado. Esto era solo la primera fase de la demolición. La implosión final, la que haría caer la estructura desde dentro, aún estaba por llegar. Los días que siguieron a la fiesta fueron un torbellino de silencio y furia contenida. Dante se atrincheró en su estudio, saliendo solo por la noche como un espectro, moviéndose por la casa que ya no sentía suya con el aire de un fantasma vengativo. Yo, por mi parte, me instalé en la suite de invitados, creando una frontera invisible pero infranqueable en nuestro propio hogar. La comunicación se redujo a notas hostiles de su abogado, un hombrecillo sudoroso y de traje barato que claramente estaba fuera de su liga y actuaba por pura bravuconería. La primera ofensiva legal de Dante fue predecible y patética. Reclamaba la mitad de todo, la casa, mis inversiones, un porcentaje de mi empresa. Su argumento se basaba en el estrés emocional,
que le había causado mi obsesión por el trabajo y el abandono afectivo al que lo había sometido durante años. La licenciada Serrano desestimó sus reclamos con una respuesta de 2 líneas que era una obra maestra de desdén legal, citando el régimen de separación de bienes bajo el cual nos habíamos casado y la abrumadora evidencia de que la mayoría de los activos eran previos o producto exclusivo de mi trabajo. Fue entonces cuando Dante, acorralado y aconsejado por un abogado tan desesperado como él, cometió el error que sellaría su destino. Enviaron una nueva petición, una jugada tan retorcida, tan íntimamente cruel, que incluso la licenciada Serrano, una mujer que lo había visto todo, levantó una ceja al leerla. «¿Quieren un imposible, Alina?», me dijo por teléfono, y por primera vez detecté un tono de diversión macabra en su voz profesional. «Y se lo vamos a dar». La petición formal era una pieza de ficción legal. Argumentaba que Dante, a sus 52 años, aún deseaba la posibilidad de formar una nueva familia y tener más hijos, un derecho fundamental que, según ellos, yo le había negado. Afirmaba que mi egoísmo y negativa rotunda a considerar esta opción en el pasado habían sido una de las causas principales de la ruptura. Por lo tanto, exigían una compensación económica adicional, una especie de indemnización por paternidad frustrada, para asegurar su futuro y el de su joven y fértil pareja, la señorita Cosima Ríos. Era un intento burdo de pintarme como la villana fría, una mujer calculadora que había sacrificado su feminidad en el altar de su carrera. Pero era una ficción con un fallo fatal en su trama, un agujero de guión tan grande como el Gran Cañón. Un detalle que Dante, en su arrogancia y su memoria selectiva, había olvidado por completo. O, peor aún, creía que yo nunca me atrevería a usar. «Alina», dijo la licenciada Serrano, y pude oír la sonrisa depredadora en su voz. «¿Todavía tienes los papeles de esa clínica de la Condesa de hace 15 años?» Sentí una oleada de triunfo tan intensa que tuve que sentarme en el borde de mi cama. «No tengo los papeles», respondí, mi voz tranquila. «Pero recuerdo el nombre del médico y la fecha exacta. Está grabado en mi memoria como un plano maestro». «Eso es todo lo que necesito», dijo ella. «El pez acaba de morder el anzuelo con todo y sedal. Y vamos a tirar de él hasta sacarlo del agua». Nuestra contraofensiva fue una obra de arte de la guerra psicológica. No respondimos a su petición. No la negamos. En su lugar, la licenciada Serrano presentó una moción simple y aparentemente cooperativa. Mi clienta, la arquitecta Alina, accede a la discusión sobre la planificación familiar futura como parte de un acuerdo justo. Para facilitar un diálogo transparente, solicita formalmente que ambas partes presenten sus historiales médicos pertinentes al tema de la fertilidad para ser evaluados por un perito independiente designado por la Corte. El abogado de Dante aceptó de inmediato, cantando victoria. Seguramente imaginó un escenario en el que yo me negaría, o en el que un simple examen demostraría lo obvio, sin contexto alguno. 2 días después, 2 paquetes idénticos fueron enviados por mensajería certificada, con acuse de recibo. Uno, a la oficina del abogado de Dante. El otro, directamente al departamento de Cosima en la colonia Roma. Dentro de cada paquete no había una larga y complicada carta legal. Había una sola hoja de papel, protegida por una funda de plástico, como si fuera una reliquia sagrada. Era una copia notariada, con sellos y cintas rojas que gritaban «oficial e irrefutable», del informe médico de la Clínica de la Concepción, fechado el 23 de mayo de 2010. El informe era escueto y clínico. Detallaba el procedimiento: ligadura de trompas bilateral, salpingoclasia. Pero la verdadera arma no estaba en el diagnóstico. Estaba en la última sección, un apartado que la mayoría de los informes no tienen, titulado «Notas del psicólogo preoperatorio». Con una caligrafía elegante y precisa, el psicólogo de la clínica, un hombre mayor que recuerdo vagamente, había escrito: «El procedimiento se realiza a petición explícita y reiterada del cónyuge, señor Dante, quien acompaña a la paciente. El señor Dante expresa una severa ansiedad ante la posibilidad de tener más hijos, una situación que, según sus propias palabras, destruiría su frágil vocación artística. Manifiesta que este acto por parte de su esposa es esencial para la continuación de su matrimonio y su propio bienestar mental. La paciente accede bajo esta premisa,
como un acto para preservar la armonía conyugal. Era un jaque mate en 3 movimientos. No era mi palabra contra la suya. Era su propia palabra, su propia cobardía, su propia y grandilocuente manipulación, documentada por un profesional y preservada en el tiempo, volviendo para aniquilar su mentira. La llamada del abogado de Dante a la licenciada Serrano llegó menos de 1 hora después de que el mensajero entregara el paquete. Me contó que el hombre balbuceaba, tartamudeaba. Intentó decir que el documento era falso, luego que era inadmisible, que violaba la privacidad. Serrano simplemente respondió con una calma glacial: nos vemos en la corte, licenciado. Y asegúrese de que su cliente traiga a su nueva y fértil pareja. Estoy segura de que la señorita Cosima estará fascinada de escuchar su versión de la historia. A las mujeres jóvenes no les gustan los hombres que mienten sobre algo tan fundamental. O peor aún, los que no tienen dinero para respaldar sus mentiras. El abogado colgó. La guerra había terminado. Dante no había disparado una bala, se había disparado a sí mismo en el pie con un arma que él mismo me había obligado a cargar y a martillar 15 años antes. La implosión del mundo de Dante fue más rápida y espectacular de lo que jamás hubiera imaginado. La demolición no fue silenciosa, fue una serie de explosiones en cadena que arrasaron con los últimos vestigios de su vida artificial. La primera llamada que recibí fue de mi hermano, Gael. Su voz era una mezcla de asombro y una mal disimulada alegría, el tono de alguien que ve cómo el matón del patio de la escuela finalmente recibe su merecido. No te lo vas a creer, Alina, dijo, casi riendo. Me acaba de llamar un amigo mío que es el capitán de meseros en el Máximo Bistró. Dice que Cosima le armó un escándalo a Dante en medio del restaurante hace 1 hora. Parece que recibió tu paquete especial. Le arrojó una copa de vino tinto carísimo encima de su camisa de lino blanco y le gritó algo sobre ser un mentiroso, impotente y en bancarrota. Luego se fue como una diva y lo dejó con la cuenta de 5.000 pesos que, por supuesto, no pudo pagar. Tuvieron que retener su reloj Rolex, el que tú le regalaste, por cierto. La imagen era tan vívida y patética que, a mi pesar, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Era una justicia poética casi perfecta. Cosima, la socia de su empresa criminal, no había perdido el tiempo. Al recibir la prueba irrefutable de que su inversión no solo no podía producir dividendos futuros, hijos, sino que el capital principal estaba congelado y el socio principal era un fraude, había liquidado sus pérdidas de la forma más pública y humillante posible. Las consecuencias se sucedieron en cascada, como una fila de fichas de dominó. El abogado de Dante llamó a la licenciada Serrano a primera hora de la mañana siguiente. Su tono ya no era arrogante, era el de un hombre suplicante. Retiraron todas las peticiones, todas las demandas, todas las acusaciones. Anunció que su cliente aceptaría cualquier acuerdo que yo, en mi infinita generosidad, estuviera dispuesta a ofrecer. Estaba completamente derrotado. Luego vinieron las llamadas de mis hijos, las más difíciles. Iker me llamó desde su departamento, su voz cargada de una furia fría que me asustó un poco. Hablé con él, mamá. Me llamó para intentar darme su versión, para decirme que tú lo habías engañado. Le dije que era un cobarde y un parásito. Le dije que no me volviera a llamar hasta que aprendiera a ser un hombre. Creo que eso tardará mucho tiempo. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un nudo en la garganta. La llamada de Nuria, unas horas después, fue más dolorosa. Estaba llorando, un llanto silencioso y roto. Lo quiero, mamá, sollozó, y cada palabra era una puñalada en mi corazón. Es mi papá. Pero no lo reconozco. La forma en que te trató, la forma en que nos mintió a todos durante años. Rompió algo dentro de mí que no sé si se pueda arreglar. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Por primera vez en años, en lugar de intentar solucionar su dolor con lógica de arquitecta, simplemente la escuché, compartiendo su tristeza por el hombre que ambos habíamos creído conocer y que, en realidad, nunca había existido. Dante mismo intentó llamarme 12 de veces. No respondí. Finalmente, por la noche, recibí un largo y divagante mensaje de texto,
una letanía de autocompasión, acusaciones y súplicas que se extendía por varias pantallas. Destruiste mi vida, Alina. Era mi última oportunidad de ser feliz, de ser el artista que siempre debí ser. Cosima era mi musa, mi inspiración. Y tú, con tu frialdad y tu dinero, me lo quitaste todo. Me humillaste, me dejaste sin nada. ¿No entiendes que todo lo que hice fue porque me sentía asfixiado por tu éxito, por tu sombra? Nunca me viste, nunca me valoraste como hombre. Solo como un adorno más en tu casa perfecta. Espero que seas feliz ahora, sola en tu imperio de concreto. Leí el mensaje 2 veces. Y, para mi sorpresa, no sentí nada. Ni ira, ni lástima, ni triunfo. Solo un vacío inmenso y una sensación de alivio. El hombre que había amado ya no existía, si es que alguna vez lo había hecho. En su lugar solo había un eco, un fantasma que se lamentaba en las ruinas que él mismo había provocado. 2 semanas después, firmamos los papeles del divorcio. La reunión fue en la oficina de la licenciada Serrano. Dante no me miró a los ojos ni una sola vez. Parecía 10 años mayor. Estaba más delgado, con ojeras profundas y el aire de un hombre que ha sido vaciado por dentro. El acuerdo fue simple y rápido. Se quedó con su coche deportivo y una suma de dinero modesta, dictada por la ley, suficiente para vivir unos meses, pero insignificante en comparación con la fortuna que había planeado robar. La casa, mis inversiones, mi empresa, todo quedó protegido, intacto. Cuando todo terminó, salí del imponente edificio de la Torre Mayor y respiré el aire contaminado de la Ciudad de México como si fuera el aire más puro de los Alpes. Estaba libre. El proyecto de demolición había concluido. Los escombros aún estaban humeantes, pero por primera vez en mucho tiempo, el terreno estaba despejado. Y yo, la arquitecta, estaba lista para diseñar algo nuevo. La primera decisión que tomé como mujer libre fue vender la Casa de Lomas. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, publicada en revistas y admirada por mis colegas. Pero cada rincón estaba impregnado de fantasmas. El eco de la humillación en el jardín, el silencio tenso de las últimas semanas, el peso de 25 años de una mentira elegantemente decorada. La vendí en menos de un mes a un empresario tecnológico que no hizo preguntas. Necesitaba un lienzo en blanco. 1 año después, ese lienzo es mi vida. Y está lleno de colores que había olvidado que existían. La escena ahora es diferente. No es un jardín perfectamente podado y silencioso, es la terraza de un espectacular penthouse en el corazón vibrante de la colonia Roma. Abajo, la ciudad bulle de vida, un caos de sonidos, claxones, música y conversaciones que se siente orgánico, real. El sol de la tarde tiñe los edificios de un tono dorado y anaranjado. El olor no es de césped recién cortado y flores exóticas, es de carne asada en el grill y del cilantro fresco que Nuria está picando. Iker, mi hijo, el joven serio y pragmático que se ha convertido en un hombre increíblemente compasivo, está al mando de la parrilla. Lleva un delantal que dice, el arquitecto del sabor, y discute apasionadamente con Gael sobre cuál es el punto de cocción perfecto para el té Bonnet. Mi hermano, mi ancla, mi cómplice silencioso, se ríe y le pasa otra cerveza. Nuria, mi hija, mi alma de artista, ha cubierto una de las paredes de ladrillo de la terraza con un mural vibrante, una explosión de formas abstractas y colores que parecen bailar con la luz del atardecer. Está sentada en un sofá de exterior, descalza, con manchas de pintura en sus jeans, y se ríe a carcajadas por algo que le dijo su tío, una risa pura y sin sombras que no le oía desde hacía años. Mi nuevo hogar es más pequeño que la mansión, pero se siente infinitamente más grande. No hay espacios vacíos llenos de una tensión silenciosa y expectativas no cumplidas. Hay risas, música a todo volumen, debates absurdos sobre películas y el desorden feliz de una familia que está sanando, que se está redescubriendo. Me acerco a la barandilla de cristal, sosteniendo una copa de vino tinto, un Malbec robusto y complejo. Miro el horizonte, el contorno de los volcanes apenas visible a través de la bruma. Durante años, creí que mi trabajo, mi propósito, era construir muros sólidos, techos impenetrables, cimientos profundos.
Construí un imperio de concreto y acero para proteger a mi familia de la precariedad que yo había conocido en mi infancia. Y en el proceso, sin darme cuenta, los encerré en una fortaleza dorada, y a mí misma en la torre más alta y solitaria. Estaba tan ocupada siendo la arquitecta de nuestro éxito que me había olvidado de ser la habitante de nuestra propia vida. La traición de Dante no fue el final de mi historia. Fue la demolición necesaria, la explosión controlada que derribó una estructura hermosa por fuera pero podrida por dentro. Fue el evento catastrófico que me obligó a revisar mis propios planos, a cuestionar mis propios diseños de vida. Me di cuenta de que había estado diseñando para una fotografía de revista, no para una realidad humana. Ahora, estoy diseñando algo nuevo. Un proyecto más modesto en escala, pero infinitamente más complejo y gratificante en su estructura. Estoy construyendo puentes con mis hijos, no con vigas de acero y cables de tensión, sino con conversaciones a medianoche, con desayunos de domingo sin prisa, con la simple y revolucionaria decisión de estar presente. Estoy diseñando espacios en mi agenda no para clientes multimillonarios, sino para mí misma, para viajar a Oaxaca sin un itinerario, para leer una novela en una tarde lluviosa, para no hacer absolutamente nada más que respirar. Miro a mi familia riendo en la terraza, sus siluetas recortadas contra el atardecer incendiado de la ciudad, y entiendo con una claridad que me llena los ojos de lágrimas, que este es mi verdadero legado. No los edificios con mi nombre en una placa de bronce, sino este momento. Esta frágil, imperfecta y hermosa reconstrucción. Me dijeron que destruí mi hogar, que fui cruel y vengativa. Pero a veces, un arquitecto debe demoler una estructura fallida hasta los cimientos para poder construir algo verdaderamente fuerte, algo honesto, algo que pueda resistir cualquier tormenta. ¿Estuve mal?